Y hoy nos corresponde el domingo 17. Y en este domingo 17 vamos a tratar acerca de la importancia de la resurrección. Así que quiero invitarles a abrir sus Biblias en 1 Corintios capítulo 15, a partir del versículo 17. 1 Corintios 15, verso 17 en adelante. Dice así la palabra del Señor: y si Cristo ha resucitado, y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es inútil, todavía están en sus pecados. En tal caso, también los que han dormido en Cristo han perecido. Si solo en esta vida hemos tenido esperanza en Cristo, somos los más miserables de todos los hombres. Pero ahora, Cristo sí ha resucitado de entre los muertos, como primicias de los que durmieron. Puesto que la muerte entró por medio de un hombre, también por medio de un hombre ha venido la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Después el fin, cuando Él entregue el reino al Dios y Padre, cuando ya haya anulado todo principado, autoridad y poder, porque es necesario que Él reine hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. El último enemigo que será destruido es la muerte. Oremos. Eterno Dios y Padre Celestial, queremos en esta mañana darte toda la gloria, toda la honra, todo el honor, toda la alabanza, porque solo tú te la mereces. Tú eres un Dios tan grandioso, tan majestuoso, tan excelso. Y nosotros, Señor, tenemos el privilegio de conocerte, el privilegio de ser llamados tus hijos, el privilegio de haber sido adoptados en tu familia. Por lo tanto, hoy queremos suplicarte que tu Santo Espíritu una vez más nos enseñe, nos guíe según tu palabra, nos muestre estas verdades preciosas que estamos estudiando a la luz del Catecismo de Heidelberg. Y permite, ante todo, que nuestra santidad personal crezca, que nuestra comunión con el Salvador sea más real, más tangible, y que nuestra vida en el Espíritu también sea, Señor, más plena. Pedimos por todos los que están aquí presentes, por los que están conectándose, por los que no podrán venir. Suplicamos, Señor, que nos des un buen tiempo en tu presencia. En nombre de Jesús, amén. Muy bien, en este domingo 17 nosotros trabajamos a la luz del Catecismo de Heidelberg la pregunta 45. Esta pregunta 45 dice: ¿qué nos aprovecha la resurrección de Cristo? En el fondo, ¿para qué sirve? ¿Qué beneficios sacamos de esta resurrección? Y la respuesta es: primero, por su resurrección ha vencido a la muerte, para hacernos participantes de aquella justicia que conquistó por su muerte. Segundo, también nosotros somos resucitados ahora por su poder a una nueva vida. Tercero, la resurrección de Cristo, cabeza nuestra, es una prenda cierta de nuestra gloriosa resurrección. Entonces, si ustedes se fijan, a la luz de esta pregunta 45, vemos que la resurrección de Cristo a lo menos nos beneficia en tres sentidos. Y en esos tres sentidos es que va a girar nuestra clase de hoy. No ha habido acontecimiento más importante en la historia de la humanidad que la resurrección del Hijo de Dios. Y ojo, no pasen por alto la palabra historia que acabo de decir en esa frase. No ha habido evento en la historia de la humanidad más importante que la resurrección del Hijo de Dios. ¿Y por qué digo que es importante que prestemos atención a esa palabrita historia? Porque sabemos que el cristianismo es una religión histórica. Y por histórica no me refiero a que es antigua, que viene de una larga data. No. Nosotros creemos, nosotros proclamamos
eventos que realmente sucedieron, que realmente acontecieron, cosas que pasaron en la historia de la humanidad. Por lo tanto, cuando nosotros pensamos en la Pascua, que la celebramos en lo que se conoce como Semana Santa, nosotros nos damos cuenta que Pascua no se trata de que Jesús siga vivo a través de sus enseñanzas, como dicen algunos. Tampoco se trata de que Jesús cobra vida en la vida de sus discípulos, porque recordamos lo que Él enseñó, recordamos lo que Él hizo. No. La Pascua se trata de aquel Galileo divino, cuyo corazón nuevamente comenzó a bombear sangre, cuyos pulmones nuevamente comenzaron a llenarse de oxígeno, cuya sinapsis comenzó nuevamente a funcionar. ¿Por qué? Porque Él efectivamente resucitó de entre los muertos. No es algo que nosotros decimos, Él resucitó en mi corazón. No, Él verdaderamente resucitó de entre los muertos, verdaderamente se levantó de la tumba. Entonces el cristianismo es una fe histórica basada en hechos reales, basada en acontecimientos que sucedieron en la historia de la humanidad. John Gresham Machen, un famoso estudioso del Nuevo Testamento, presbiteriano, norteamericano, fue uno de los fundadores del Seminario Teológico Westminster en Filadelfia, un gran defensor de la fe que tuvo que pasar por varias cosas difíciles en su vida ministerial, porque en su vida en general era de una familia de muchos recursos, estaba tranquilo, estudió donde quiso, viajó donde quiso, hacía las cosas que quería, en fin. Pero cuando él llega al convencimiento profundo de las verdades del Evangelio, él tiene que lidiar con el modernismo teológico. Y de ahí que él escribió ese famoso libro que se llama Cristianismo y Liberalismo, que recomiendo, si no lo ha leído, léalo, es muy interesante. De hecho, algunos dicen, ese libro es tan actual que en realidad podríamos titularlo hoy Cristianismo y Evangelicalismo, porque las cosas que el antiguo liberalismo teológico hacía se hacen muchas veces en el denominado evangelicalismo de hoy. Bueno, Machen, él escribe lo siguiente: ¿qué fue lo que en pocos días transformó a un grupo de afligidos en los conquistadores espirituales del mundo? Él está haciendo referencia a los discípulos después de la muerte de Jesús. Nosotros sabemos por lo que nos dicen los evangelios que estaban muy asustados, estaban muy tristes, estaban encerrados por miedo a los judíos. Entonces Machen pregunta, ¿qué fue lo que cambió a estos hombres? Y él sigue, ¿no fue el recuerdo de la vida de Jesús? ¿No fue la inspiración que vino del pasado contacto con Él? Sino que fue el mensaje, Él ha resucitado. Solo ese mensaje dio a los discípulos un Salvador viviente. Y solo Él puede darnos un Salvador viviente hoy. Fue la realidad misma de la resurrección lo que hizo que estos hombres dejaran su cobardía y se transformaran en esos valientes que predicaron el Evangelio a costa de sus propias vidas. Entonces fue un hecho histórico. Realmente Él resucitó. Y como Él realmente resucitó, eso cambió la vida tremendamente de sus discípulos. Si el Jesús histórico difiere del Jesús que murió por los pecados, que fue sepultado y que resucitó, entonces fue un fracaso, un fraude, y estamos absolutamente equivocados de darle la adoración que le damos todos los domingos. Si Jesús no resucitó, dice Pablo, vana es vuestra fe. La fe de ustedes es vana, no sirve para nada.
y son los más dignos de pena, conmiseración de todos los hombres. ¿Por qué? Porque creen en un supuesto Salvador que no ha resucitado. Esa es la lógica de Pablo. Reescribir la historia para algunos es un problema, pero el mayor problema para la mayoría de los devotos, para la mayoría de los miembros de las iglesias, es la ignorancia acerca de las implicaciones de la resurrección. A la mayoría de nosotros nos encanta cantar con júbilo, especialmente en Semana Santa. El Señor resucitó, aleluya. Y lo hacemos sin cruzar los dedos, así como, ojalá que sea cierto esta cuestión. O no lo hacemos, ¿verdad?, recurriendo a ciertas especies de anhelos. Uy, ¿verdad que esto? No sé si es verdad, pero espero que lo sea. Pero muchos, al cantar el Señor resucitó, no se detienen a pensar en que esas son muy buenas noticias. Muy, muy buenas noticias. Porque aparte del hecho de que Jesús vive, y como regla general nos gusta que las personas que han muerto vivan, a veces, insisto, no nos detenemos a pensar en las implicaciones, en las consecuencias que la muerte y resurrección de Jesús tienen para nuestra vida. Ahora, esta ignorancia generalizada de muchos miembros de las iglesias puede ser explicada, en primer lugar, por la falta de muchos predicadores que pasan tanto tiempo defendiendo la veracidad de la resurrección que no instruyen a sus iglesias acerca de los beneficios que obtenemos de ella. Se preocupan más de defender el hecho de que Jesús resucitó en vez de enseñar también los beneficios, las bendiciones que fluyen de la resurrección. Entonces, aquí la pregunta 45 nos da 3 razones por las que la resurrección del Hijo de Dios es una buena noticia para nosotros. La primera de ellas es que por su resurrección Jesucristo ha vencido a la muerte para hacernos partícipes de la justicia que Él ganó para nosotros con su muerte. Por eso Pablo aquí en 1 Corintios 15, él dice en el verso 17, y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es inútil. Fíjense, están todavía en sus pecados. ¿Por qué entonces es necesaria la resurrección y no simplemente la cruz? Bueno, porque sin la resurrección nada ha sido vencido. Sin la resurrección el pecado, la muerte y el diablo no han sido vencidos. Entonces la resurrección de Jesucristo no solamente da testimonio, no solamente testifica que Él es el Hijo de Dios, sino también da testimonio de que su sacrificio como ofrenda a Dios por el pecado de los hombres fue aceptado por Dios. Fue suficiente. Si Jesús no hubiera resucitado, sería una indicación para nosotros de que su obra de salvación no se realizó, no nos salvó, no pudo hacerlo. Pero Pablo dice, Cristo sí resucitó, completó, destruyó la muerte, venció al diablo, venció al pecado por su resurrección. Entonces esta resurrección indica que la justicia de Dios fue satisfecha. El castigo ha terminado. El mérito del sacrificio de Cristo resultó digno. La deuda ha sido pagada, la muerte ha sido vencida, el pecado ha sido
expiado. Entonces, tenemos que tener presente esto en primer lugar. La resurrección significa que la muerte de Jesús fue suficiente. Suficiente para expiar el pecado, suficiente para reconciliarnos con Dios, suficiente para presentarnos santos delante de Dios. Y Cristo entonces ganó. El pecado, la muerte, el diablo perdieron. Cristo ganó. Y esas sí que son buenas noticias. Esas son muy buenas noticias. La resurrección significa que Cristo Jesús se probó a sí mismo justo ante el Padre, para que por medio de la fe ahora nosotros podamos participar de su justicia. Entonces, primera cosa, primer beneficio que nos muestra la resurrección. Él ganó, Él venció, su justicia ahora es nuestra. Segundo beneficio que fluye de la resurrección de Cristo. Como nos dice el Catecismo de Heidelberg, por el poder de Cristo resucitado, del Cristo resucitado, nosotros también hemos tenido una resurrección y ahora tenemos una nueva vida. Entonces nuestra esperanza de una nueva vida no es solamente algo futuro. En algún momento voy a tener una nueva vida. No, es una realidad presente. Cientos de veces en el Nuevo Testamento nosotros leemos esta expresión, en Cristo. En Cristo. Y esa pequeña expresión nos habla de ¿qué? De una gloriosa unión que existe entre Cristo y los creyentes a través de la fe. Entonces, en virtud de esa unión, ¿qué sucede? Nosotros morimos en su muerte y resucitamos en su resurrección. Es lo que dice Pablo aquí en Romanos capítulo 6. Romanos 6. A partir del verso 5 dice, porque así como hemos sido identificados con Él en la semejanza de su muerte, también lo seremos en la semejanza de su resurrección. Y sabemos que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabemos que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió para el pecado, murió una vez por todas, pero en cuanto vive, vive para Dios. Así también ustedes consideren que están muertos para el pecado, pero que están vivos para Dios en Cristo Jesús. Entonces, esa sí que es una buena noticia. Tenemos una nueva vida. Hemos resucitado juntamente con Cristo. Por eso Pablo en Colosenses 3 dice, si han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan sus ojos en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque han muerto y su vida está escondida con Cristo, en Dios. Fíjense, en Cristo hemos resucitado, en Cristo tenemos, novedad de vida, pero esta vida, aún así, con toda su novedad, no es tan buena como se va a poner cuando estemos en la gloria, Entonces tenemos este segundo beneficio de la resurrección de Cristo. En Él hemos resucitado, en Él tenemos novedad de vida. ¿Dudas, preguntas? Hasta aquí. ¿No? Ok. Hemos visto entonces el primer beneficio. ¿Cuál era? Cristo venció, su justicia es nuestra. Segundo beneficio, hemos resucitado con Él, nueva vida. Tercer beneficio, como dice el Catecismo de Heidelberg,
la resurrección de Cristo es prenda, dice ahí, ¿verdad? Prenda es una garantía. Una vez ustedes han comprado un auto con a crédito, está prendado. ¿Ah? Es una garantía, es una garantía. ¿Cuál es la garantía de la prenda? Que tú vas a pagar. Si no pagas, vas a pagar el auto. ¿Ah? Entonces es una garantía. Por lo tanto, la resurrección de Cristo es garantía de nuestra futura resurrección en gloria. Pablo dice aquí en 1 Corintios 15 que la resurrección de Cristo fue primicia de una cosecha que aún está por venir. Verso 23 dice, pero cada uno en su orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Y aquí la imagen es bien clara, no necesitamos ser agrónomos, ¿verdad?, para poder captar esto. Uno tiene un árbol frutal, ve que están saliendo los primeros frutos. Y eso indica que vendrán más frutos, porque está dando fruto. Entonces está diciendo aquí Pablo, la resurrección de Cristo fue la primicia, los primeros frutos. Está indicando que vendrá una nueva cosecha, la resurrección general de todos los creyentes. Y fíjense que es fácil hacer la conexión con lo que sucedió el domingo de resurrección. ¿Se acuerdan? Van estas mujeres, María Magdalena y otras más, a concluir la ceremonia de preparación del cuerpo para la sepultura, cosa que no se había podido hacer antes con toda la detención posible, debido a que era la preparación para el sábado. Y preparación para el sábado no se podía tocar en ningún cadáver, porque si no quedabas inmundo, y si quedabas inmundo no podías participar del día de Pascua. Entonces, ellas esperan hasta el primer día de la semana, el domingo, van y se encuentran con la sorpresa de que la tumba está vacía. Y no solo eso, sino que unos ángeles le dicen, ¿por qué están buscando entre los muertos al que vive? Y no solo eso, Jesús se les aparece y dice, vayan, díganle a mis discípulos que he resucitado, que me esperen, ya iré a ellos. Entonces estas mujeres van y dicen, resucitó el Señor. ¿Cuál es la primera reacción de los discípulos? Puro tonteando. No, esto es cosa de mujeres, deben haber dicho. Pero Juan y Pedro van. Y nos dice el texto que Pedro queda a la puerta del sepulcro. Juan, tal vez más joven, más impetuoso, llegó y entró y no estaba el Señor. Ahí se ve esa imagen de la noticia, del primer fruto que tiene que generar un cambio. ¿Por qué? Porque es la garantía de que todas sus promesas se van a cumplir. Y una de ellas, ¿cuál es? Hemos de resucitar un día. Hemos de resucitar un día. Entonces, ¿qué confirma también Semana Santa, particularmente cuando celebramos el domingo de la resurrección? Confirma que tenemos nuevos cuerpos que están en camino. Nuevos cuerpos que están en camino. Es cierto que hay un elemento de continuidad, vamos a seguir siendo los mismos. No va a haber gran diferencia, vamos a poder reconocernos. Pero ustedes se imaginan un cuerpo donde no hay un solo vestigio del pecado. Uno puede intentar pensarlo, pero no sabe lo que es. Ni un cuerpo donde haya nada de enfermedad, ni un cuerpo donde haya nada de debilidad, un cuerpo donde todo esté en orden. Uno intenta decir, esto sería, y ojo, es mucho más allá de ser supermodelo, es mucho más allá que eso. Entonces, el domingo de resurrección nos recuerda eso. Ahora, nadie sabe exactamente cómo Dios lo va a hacer.
Las típicas preguntas que uno le hacen como pastor. ¿Y qué pasa con los que se ahogaron? Nunca los encontraron. Están ahí en el fondo del mar, los pescados se lo comieron. ¿Cómo Dios va a reunir ese cuerpo y lo va a resucitar? ¿Qué pasó, pastor, con los que se cayeron dentro de un volcán y la lava los... ¿Cómo? Bueno, nadie sabe cómo Dios va a juntar todas las moléculas de nuestro cuerpo, tanto de la tierra, del mar, de un volcán, de donde sea que hayamos muerto, pero Él nos va a volver a reunir y seremos nosotros, tal como somos, pero transformados y mejores en cuerpos glorificados. Por eso el apóstol Pablo en Filipenses 3, él dice: esperamos ardientemente al Salvador, al Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo de humillación para que tenga la misma forma de su cuerpo de gloria. ¿Es o no una maravillosa esperanza? Pero no solo una maravillosa esperanza, la resurrección es garantía de que eso va a suceder. Entonces, la próxima vez que pienses, ya, Jesús resucitó, o la próxima vez que cantes, el Señor resucitó, aleluya, piensa, ¿qué significa eso? ¿Cuáles son las consecuencias de eso? En primer lugar, Él venció al pecado, a la muerte, al diablo. Su justicia es mía, por la fe. En segundo lugar, he resucitado juntamente con Él. Ya no soy el mismo de antes, ya no soy la misma de antes. Soy nueva criatura en Cristo. Y en tercer lugar, esto es una garantía para mí de que he de resucitar en el último día para estar para siempre con el Señor en una nueva tierra, una tierra glorificada, en una tierra maravillosa. Preguntas, comentarios. ¿No? ¿En la casa? ¿Alguien? ¿No? Ok. Esto era lo que teníamos para hoy. Vamos a orar para concluir. Nuestro Dios y Padre Celestial, es una maravilla recordar todos estos beneficios preciosos que fluyen de la resurrección de nuestro Señor.